Bueno, mis queridos amigos, un saludo muy afectivo de parte de este servidor, Absalón San Clemente. Hoy tengo la alegría de compartir con un gran amigo, un gran hermano, un compañero prácticamente de mi vida de bachillerato en el Colegio Ignacio del Pacífico en Colombia, Y el servicio doctor militar. Gilbert, Y servicio y militar. servicio militar, exactamente, en el Gimnasio del Pacífico en Colombia, el doctor Gilberto Hernán Chep, que ahorita está en Estados Unidos y que he tenido el honor de invitarlo al Congreso de Psicología Transpersonal Cuántica, porque me parece interesante ir involucrando a profesionales de diferentes carreras, de diferentes formaciones, a esta idea tan hermosa como es el vínculo del campo cuántico a todo lo que suceda, a todo lo que se dé. Gilberto, quiero que hagas tú una pequeña introducción, una pequeña presentación de quién eres tú, porque la gente dirá, este gran amigo, escuchémoslo a ver quién es. Bueno, mucho gusto. Es un placer estar aquí, APSA. Eh, la tarea de Absalón San Clemente en psicología transpersonal cuántica es algo que muchos de los compañeros de pronto venimos siguiendo desde hace mucho tiempo y admiramos la excelente labor que ha hecho. Y estar aquí participando de este proyecto, pues más que una opción, es un privilegio. Es un privilegio estar aquí compartiendo con todos ustedes. Yo soy de Tuluá también. Crecí en Tuluá, Valle, Colombia. Luego estudié medicina en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Después me vine a Estados Unidos y hice una especialización en ginecología y obstetricia en el West Virginia University, en Morgantown, West Virginia. Y después me vine a trabajar a la Florida para quedar más cerca de poder, ¿no? Siempre he conservado los vínculos con Colombia. Entonces, la Florida me pareció un área, pues, eh, más práctica para vivir y trabajar. Trabajo aquí en Boca Ratón, soy ginecólogo obstetra en el Westbrook Medical Center, es el hospital donde trabajo. Soy docente de la Facultad de Medicina para el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Florida Atlantic University, que es una universidad que queda aquí cerca. Y desde que me gradué en medicina en 1994 he venido trabajando con plantas. Esta es la parte que no nos enseñan en medicina, esa es la parte de la medicina que desafortunadamente aquí en este lado del mundo la perdimos. Los chinos, los hindúes, ellos siguen conservando y la medicina que viene de la parte natural, ellos la siguen conservando y han manejado los dos tipos de medicina. Aquí en Occidente de pronto se nos olvidó o nunca aprendimos esa parte realmente y no tiene mucha fuerza en las universidades hasta ahora. Entonces, desde más o menos 1994 que me gradué, he venido trabajando con plantas aromáticas. Soy el director médico de una empresa que se llama Nivicol y que produce aceites esenciales a través de la marca registrada Nivea Essentials. Lo que vamos a hablar de aceites esenciales de ninguna manera es exclusivo de esta empresa, es sencillamente la empresa a la que pertenezco y tengo que hacer un disclosure, como decimos aquí cada vez que hablo de aceites esenciales, tengo que mencionar que soy parte de esa empresa como algo de, como abierto abierto a lo que, abierto al mundo, pero de ninguna manera es exclusivo de esa empresa. Todo lo que vamos a hablar de aceites esenciales, del beneficio de los aceites esenciales, es en general para cualquier aceite esencial, siempre y cuando sea puro. Los aceites esenciales los venimos trabajando desde una parte de la parte médica, pero lo especial en el caso tuyo es que también hemos venido combinando la parte transpersonal cuántica y cómo los aceites esenciales perfectamente perfectamente pueden ser integrados a todas las terapias de psicología transpersonal cuántica. Y bueno, eso es algo de lo que de pronto para los que nos están escuchando nos ha acercado siempre a Absalón y a mí. Eh, lo mío, yo no tengo los conocimientos y estoy lejos. Voy a ser uno de los que va a estar sentado en el Congreso ahora en marzo, obviamente al cual están todos cordialmente invitados y luego hablaremos de eso. Yo seré uno de los primeros ahí en primera fila aprendiendo más de psicología transpersonal cuántica porque es algo de un proceso continuo. Pero pienso que lo llamativo es cómo integrar los aceites esenciales a todos los conceptos y aplicaciones de psicología transpersonal cuántica. Bueno, ahorita que estabas hablando, me puse a reflexionar tus ancestros
porque tu apellido Chep, Gilberto Hernán Chep, son de la India. De pronto entonces ahí hay un poquito de información ancestral, ¿no? Que te motivó a esta investigación sobre otra vez las plantas, porque allí hay un respeto por los animales, por las plantas, por la naturaleza. Se investiga profundamente los campos vibratorios energéticos, porque al fin y al cabo todo es energía. Partimos de esta primicia, de esta idea tan hermosa. Todo vibra, todo lo que vemos. Lo que pasa es que nuestros ojitos nos engañan y de pronto vemos algo sólido, pero realmente eso sólido está oscilando a alta velocidad, ¿sí? Son partículas subatómicas vibrando y las plantas, que a mí me parece un tema muy lindo, tienen un campo vibratorio exclusivo. Al fin y al cabo están allí con una misión muy hermosa para la vida. Y yo creo que tus ancestros de pronto tenían una gran profundidad y sabiduría sobre eso y de pronto allí está ese registro en tu interior de motivación sobre las plantas, de volver a activarlo. Y más ahorita, a mí me parece muy bonito ahora que eres un profesional de la medicina, hacer ya ese vínculo con campos vibratorios tan lindos como son las plantas y eso que tu oficio es de la ginecología y obstetricia. Pero bueno, lo interesante es saber que todo vibra, ¿sí? Y que cada plantica que está allí, ¿sí? El diseñador original, esa energía suprema, las colocó con una función exclusiva. Lo que pasa es que eso lo hacían nuestros ancestros también indígenas y lo conocían, ¿no? Y sabían exclusivamente para qué era, pero bueno, llegaron estos personajes de Europa y dijeron, esto es brujería. Todo esto es brujería Y y algo vamos a tenía. empezar a meterle a esto un proceso para acelerar, ¿no? Para tener unos beneficios, pero la intención era económica y montaron el mundo farmacéutico, ¿no? Y nos desplazaron totalmente al punto de que nuestros ancestros, muchos ancestros, fueron quemados en la hoguera por el tema de la brujería según la religión católica. Esto fue tremendo lo que está sucediendo, pero bueno, menos mal que estamos observando la historia con amor, sin juicio, y decir, vamos a sanar y a corregir y a rescatar lo que se ha ocultado y se ha tapado durante la historia. Pero bueno, Gilberto, yo estoy muy contento de hablar contigo, te tengo un aprecio y un cariño muy especial y sé Igualmente, que lo que tú haces lo vamos a compaginar porque en psicología transpersonal cuántica simplemente estudiamos los campos naturales. Cuando hablamos de física cuántica, estamos hablando campos vibratorios naturales, ¿sí? El uso de esos campos vibratorios en cada una de las cosas, objetos animados e inanimados, ¿sí? Porque ahora tenemos, y hice por ahí un video grabado con inteligencia artificial, de que los objetos inanimados pensamos que no tienen percepción de los campos vibratorios. Y por ahí hay un gran experimento que asombró a todo el mundo, donde se hizo una experiencia en un laboratorio de un robot y de un pollito. Y resulta de que le pusieron ese robot a un pollito que estaba saliendo de su huevito y él pensó que era su madre y se fue detrás del robot. Y movían el robot, claro, lo controlaban, lo movían y el pollito se iba pío, 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 pío detrás pensando que era su madre porque fue lo primero que encontró por impronta. Cuando separaron al robot, esto fue un fenómeno brutal que nos invita a pensar mucho lo que es el campo vibratorio, ¿sí? En objeto entre comillas inanimado. Cuando separaron al robot del pollito con un vidrio y el pollito empezó a decir pío, 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 a buscar supuestamente a su madre, el robot se movió detrás del pollito sin que lo controlaran. Una cosa brutal. Empezó como a percibir el campo vibratorio y de intención del pollito y se fue detrás de eso. Eso los desconcertó. O sea, ahí hay algo muy interesante para tratar en psicología transpersonal porque la gente piensa que un objeto inanimado no percibe ninguna vibración y está ahí quieto, muerto, no tiene movilidad. Pues en experimentos resulta que los inanimados reaccionan frente a un campo vibratorio de un pollito en este caso. Y nosotros percibimos esto también. Lo que pasa es que la gente hay que trascendernos, por eso se llama psicología transpersonal, traspasamos. La gente ha experimentado esto, Gilberto, cuando va en el coche.
y se sube a su coche y le dice, cochecito hermoso, le hablan al coche, no ha observado, por favor, no me vaya a fallar en este viaje, son 5 horas, 6 horas, me llevas y me traes, y el coche va y vuelve sin problema, pero sube hacia el coche de mal genio, iracundo, enojado, hablándole mal, te aseguro que el coche falla, ¿sí? Porque hay una relación ya está descubierto y esto es algo terrible hacia el futuro, porque los famosos androides en el futuro, como son al fin y al cabo también energías, ¿sí? Van a tener un vínculo a nivel de física cuántica y esto va a ser delicado con la parte emocional, aunque la gente lo vea terriblemente asustador y que no sea posible, que no sea factible. Pero bueno, vamos a las plantas. Totalmente Vamos a de las acuerdo, plantas. Watson. Ujú. Sí, Y vamos. con respecto a las plantas, es eso. Yo pienso que uno de de las deficiencias grandes que hemos tenido en la educación que tenemos en la educación médica, por ejemplo, aquí en Occidente, es que es un modelo que viene de Europa, ¿no es cierto? Y que desconectó, le cortó el umbilical, por así decirlo, a todo lo que era de origen natural y, y no se enseña en medicina. Entonces, cuando yo salí, por ejemplo, de medicina, igual que aclarar, yo soy soy médico y ese es el estilo que aprendí de medicina basada en la evidencia. Y la evidencia hay diferentes métodos ahí sería una discusión más amplia qué es lo que consideramos evidencia, ¿no es cierto? Y uno de los componentes de la evidencia, pues es el método científico. Y eso es lo que se hace con la medicina moderna, ¿no es cierto? Es sencillamente modelos, intervenciones terapéuticas o exámenes de laboratorio que se han demostrado que son efectivos y que tienen bajos efectos adversos, entre comillas, y que por eso entonces se han masificado. Pero cuando miramos la realidad de eso, es que son terapias, por ejemplo, veamos los antibióticos, por mencionar algo así que me viene a la cabeza, son efectivos, sí, pero cuando usted mira todos los efectos adversos, pues hay veces resulta que es peor si la cura la enfermedad. En las partes de plantas, dos conceptos diría yo allí. Uno es la parte orgánica. Cuando yo salí, pues la verdad me invitaron a una presentación y pues ese momento, honestamente, uno sale de medicina pensando que todo lo que tiene que ver de plantas es hierbatería. Y cuando entré a Colombia a mirar cuál era la evidencia científica, pues obviamente cuando usted mete la información en un servidor en Colombia, le da información de los servidores que están en español. La información fue limitada. Cuando vine a Estados Unidos hice lo mismo en inglés. El cuento es totalmente diferente. Estos son servidores en diferentes partes del mundo en inglés y resulta que la investigación, que la evidencia de la eficiencia de aceites esenciales existe, está allí, está demostrada. Entonces, dos cosas, para las cosas orgánicas, por ejemplo, como antibacterianos, como efectivos para la piel, para una parte orgánica hay una explicación molecular, pero lo que siempre me ha llamado a mí la atención es la parte emocional y es precisamente lo que está ligado con la psicología transpersonal cuántica y es lo que vamos a tratar de ahondar en el Congreso, en la presentación del Congreso, porque aquí sería Sí. imposible. ¿No es cierto? Entonces, pues una invitación a todos los que estén cerca por Medellín allá en marzo 22 y 23. Vamos a estar hablando en mucho más profundidad y de todas formas, la información incluso en el Congreso va a ser limitada de todo lo que hay para hablar. Pero lo que me llama la Ah, atención es de los aceites esenciales es eso, es el efecto que ellos pueden tener en nuestra psicología. Entonces, cuando yo decía, bueno, ¿por qué el árbol del té es bueno para los hongos? Uno encuentra la explicación en el punto de vista molecular de las partículas antibacterianas y antimicóticas que tiene, pero cuando uno empieza a mirar por qué los aceites esenciales influyen emocionalmente, entonces ahí es un poquito más profundo, porque por un lado está la actividad demostrada, obviamente, a nivel del cerebro de algunas de las moléculas, pero también está la otra que es exactamente esto, psicología transpersonal cuántica, el concepto transpersonal cuántico y lo que tú mencionaste ahora. En términos generales, yo diría que casi toda la naturaleza vibra por encima de lo que vibramos los seres humanos. Si decimos y esto depende a quién lea, que un ser humano en condiciones normales vibra entre 62 y 72 megahertz, ¿no es cierto? Resulta que la mayoría de las plantas en la naturaleza vibran por encima de eso. Por eso el cuento de irnos al río, de irnos entre los árboles. Algunos amigos se van a tomar decisiones al parque al frente del, eso es ¿no muy es cierto? bonito. Exacto, entonces el parque les ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque la naturaleza en sí vibra a frecuencias más altas. En el Congreso vamos a estar hablando específicamente de aceites esenciales y las fuerzas vibratorias de cada aceite esencial y cómo cada aceite puede ser utilizado dentro de un concepto terapéutico que perfectamente encaja con la
con la psicología Sí, y transpersonal cuántica. Ujú. es algo muy hermoso, por ejemplo, pisar la gramilla, la estabilidad del equilibrio, abrazar un árbol, tener ese contacto, por ejemplo, con los aceites esenciales para hacer equilibrio emocional, espiritual, a podernos aproximar a vivir en un presente, en un aquí, en una hora. Hasta de pronto nos puede inspirar a hacer observación de programas inconscientes, sanar enfermedades. Cuando estamos en desajustes, el campo vibratorio puede bajar su frecuencia y esto nos ayuda a hacer el equilibrio, a equilibrar, a sanar. A mí me parece algo muy lógico, o sea, somos naturaleza y nuestra relación tiene que ser con la naturaleza, ¿sí? Y en la naturaleza están todos los secretos para estar equilibrados, estables, presentes, conscientes, ¿sí? Nivelados energéticamente, campos vibratorios equilibrados. Y para eso está cada una de esas planticas hermosas que están allí, que son preciosas y que son gratuitas, pero que desafortunadamente nos han separado de esa sabiduría, porque hay una gran diferencia, Gilberto, entre conocimiento y sabiduría. Cuando hablamos de conocimiento, hasta da risa la palabra, dice conocimiento, miento. Tiene una parte de mentira, ¿sí me entiende? Miento. Porque si analizamos bien, nosotros aprendemos conocimiento en la universidad. Yo aprendí mucho conocimiento en la universidad. Y lo que me enseñaron a mí, por ejemplo, fueron 4 o 5 sistemas psicológicos, pero eso tenía una vigencia. Y luego apareció otro y tenía otra vigencia. Y luego apareció otro, o sea, tenía como una temporalidad, ¿sí? Entonces tenía algo que servía en ese momento y luego tuvimos que modificarlo, tuvimos que cambiarlo porque ya no se ajustaba a los cambios. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de una información que no se modifica con el tiempo. Punto. Es una información, por ejemplo, en la naturaleza encontramos una información que no va a cambiar con el tiempo. Pasen los años, pasen los siglos, esa información va a estar allí, ¿sí? Va a estar allí, va a estar inmodificable. Entonces nosotros tenemos que irnos más a la sabiduría que al conocimiento, porque la misma palabra te lo está diciendo, pero no sepamos nunca ni siquiera lo que estamos expresando a través de la palabra. Conocimiento, conocer algo que va a ser mentira luego, porque no nos va a servir, ¿sí? Y todo se está modificando, pero en la naturaleza está la sabiduría, por eso mil respetos a nuestros chamanes, mil respetos a todos los que protegen la naturaleza, mil respetos a esa sabiduría infinita que está allí y que no se ha modificado, aunque la quisieron destruir y modificar los controladores que están en todas partes y que queremos más bien que esto no se tenga en cuenta porque cuando ya ingresamos al mundo de la sabiduría, mira, podemos acabar con todos los medicamentos. Podemos acabar con la farmacéutica totalmente, aprovechando la sabiduría ancestral que venía, ¿sí? Venía transmitida por nuestros abuelos y de pronto les tocó hacer silencio porque fue prohibida. Esto es muy triste decirlo, ¿sí? Porque si uno hablaba del uso de una planta, de un eucalipto, de una menta, de una rosa, como hacían nuestros ancestros, ¿sí? Sí, Si hacíamos uso de todas esas sabidurías ancestrales, estábamos hablando de la famosa brujería, que es lo que clasificó la religión, ¿no? Y ahí era esa mezcla entre religión y política para controlar y sacarnos de nuestra realidad, todavía hace fuerza, ¿no? Pero ya estamos trascendiendo, nos estamos sí. despertando, estamos observando y estamos dándole el respeto que merece la naturaleza. Totalmente de acuerdo, Atsa. Es más, lo que yo pensaría es que no es excluyente. Desafortunadamente, pues lo dualizaron y convirtieron la medicina tradicional con la medicina moderna como cosas separadas, ¿no es cierto? Yo pienso que lo que falta es un poquito de integración en las dos cosas. La primera pregunta es, tú mencionabas algo ahorita que me pareció muy interesante, es que de las plantas como estabilizadoras. Desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de lo que nos llama la atención en esta conversación, psicología transpersonal cuántica, las plantas, como decía ahora, tienen una característica, es que la mayoría vibran por encima de las frecuencias que lo vibramos los seres humanos y ya sabemos que vibraciones altas como la risa, la emoción nos llevan a mejores estados de conciencia.
las vibraciones bajas nos llevan a depresiones, nos llevan a enfermedad. Con las plantas hay algo, y es que no hay plantas que te depriman, ¿no es cierto? Obviamente que hay unas plantas en la naturaleza, la escopolamina que viene en una planta, eso es otro cuento, o sea, esas cosas, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de aceites esenciales, algo que me parece muy bonito es que las plantas, tenemos algunas plantas que te ayudan a elevar el nivel si estás deprimido, si estás, pero no tenemos, las plantas en sí son estabilizadoras. Hay plantas que vibran por debajo de la frecuencia humana, pero esas plantas, si tú te expones a esas plantas que vibran por debajo de la frecuencia humana, no te deprimen, lo único que hacen es de pronto estabilizar un estado de emoción demasiado alto, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que conocer es cuáles son las plantas, a qué frecuencia vibran las plantas y qué aceites esenciales, por ejemplo, debemos utilizar para determinadas situaciones. ¿No es cierto? Tú mencionaste ahorita algo que me parece es algo que ya hemos hablado antes, me llama mucho la atención a mí, es porque la rosa, porque a través de la rosa se convirtió en un símbolo de amor. Cuando tú das una rosa, nadie te da una cachetada, nadie te pega un regaño. Cuando está una rosa, lo que recibes es una, dependiendo de quién se la dé, no sé, digamos que a la novia, a la mamá un Sí, beso, bueno, pero siempre recibes una respuesta positiva y la explicación es muy sencilla. Vibramos a 72, una rosa vibra a 380, que es una de las vibraciones más altas en la naturaleza. Una rosa vibra a 380 megahertz. O sea, básicamente cuando usted le da una rosa a una persona, pues la pasa a vibrar de 72 a 380 y si la toca y si la huele, pues entonces ya la persona está utilizando todos los sentidos. O sea, puede que también el color de la rosa a través del tiempo se haya convertido en algo simbólico, ¿no es cierto? El color, la forma de la rosa, pero desde el punto de vista de psicología transpersonal cuántica es sencillamente que pasamos a esa persona a una frecuencia más alta. Ahora, ¿cómo utilizar eso en la vida práctica? El aceite de rosa, desafortunadamente es uno de los más costosos, precisamente porque se necesitarían muchos kilos de rosas para producir un poquito de aceite. O sea, el aceite de rosas puro es extremadamente costoso, no es para utilizarlo cotidianamente por el precio, sencillamente. Pero hay otros aceites que se le asemejan. El aceite de palma rosa, entre otras cosas, que no tiene nada que ver con la rosa, porque ni es palma ni es rosa, realmente es como un pasto. El aceite de palma rosa en composición se parece mucho al de la rosa, entonces uno puede, y es mucho más asequible, es un precio asequible diría que para todo el mundo, entonces las personas podrían utilizar en terapias, en sus terapias de diferentes tipos, utilizar rosas si lo que quiere uno es una elevación por ejemplo, una meditación con yoga, algo que requiere interiorización, te facilita. La lavanda es uno bien típico, ¿no es cierto? Porque la lavanda tiene efecto calmante. Entonces es uno que sería excelente también para todas las terapias que tuvieran que ver con meditación, con relajación. Bueno, sí. eso Hay es, un detalle, claro. hay un detalle muy bonito allí, es, por ejemplo, el incienso, ¿sí? Que uno va a las iglesias y lo tiraban, ¡fua! ¡Fua! Para acá y para allá, ¿no? Mira, la relación que tiene eso tan poderoso, el incienso con la parte espiritual, la conexión espiritual, ¿sí? Pero la gente no se da cuenta, ¿no? La gente va a la iglesia y tiran eso, pero no se dan cuenta que realmente la vibración con los cantos, por ejemplo, los cantos gregorianos, ¿sí? Los mantras que utilizaban nuestros ancestros, ¿sí? Vibración, todos son vibraciones, son equilibrios, son conexiones dependiendo lógicamente. Por ejemplo, la rosa tiene un vínculo muy fuerte con la parte emocional, el equilibrio y la estabilidad emocional, ¿sí? Entonces, cada una a mí me parece hermoso. Por ejemplo, el trabajo tuyo me parece tan hermoso porque terapéuticamente, lógicamente, podríamos argumentar, ¿sí? En el diplomado, sí, y esto ya es un hecho verificado, ¿sí? Es porque la gente dirá, esto se lo inventaron, no, esto es ancestral, esto es más viejo que la panela. Por eso cuando yo digo psicología transpersonal cuántica, y, ay, eso se están modernizando o están hablando de temas que no conocemos, esto es súper antiguo. En la India, en la China, se manejaban los campos energéticos adecuadamente, se usaban adecuadamente, se respetaban adecuadamente, se conocían cómo funcionaba, conocían esos meridianos, esos nadie, esas circulaciones energéticas interiores, cómo se funcionan, cuando hay un bloqueo, un desbloqueo, los chakras, todo esto lo manejaban perfectamente. Esto es muy antiguo. La gente pensará que estamos en algo súper moderno. No, lo que pasa es que ya tenemos la tecnología, ¿sí? Y aquí es donde yo me preocupo un poco porque la tecnología aquí, por ejemplo, en Londres está entrando a la sexta generación de tecnología.
Sí, están en un acelere brutal, en unas competencias entre empresas por tener el más o el mejor inteligencia artificial, no lo que se están inventando, pero no estamos desarrollando la inteligencia natural, ¿sí? Estamos desarrollando inteligencia artificial, pero no estamos desarrollando inteligencia natural. Estamos conociendo el mundo artificial, esto es muy triste, pero nunca conocimos nuestro campo vibratorio natural. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Con qué está relacionado? ¿Por qué todo vibra? ¿Por qué tenemos ese amor tan incondicional con la naturaleza y todo el mundo se escapa a meditar a la naturaleza, el bosque, a coger la fuente de agua, a pisar la gramilla, la estabilidad que se siente allí? Eso tan hermoso, y ojo, del cual están copiando el artificial, porque el natural están copiando el artificial. O sea, la gente no reflexiona sobre esto, pero lo natural sí me lo tienen muy oculto, sí, muy ignorado, sí, y esto sí lo están subiendo, el mundo artificial sí lo están subiendo, y ahí hay unas gravísimas consecuencias porque estamos haciendo ciencia con inconsciencia. Y yo pretendo en psicología transpersonal cuántica motivar a la gente para hacer ciencia con conciencia y sabiduría, prácticamente conociendo la naturaleza y conociendo nuestra naturaleza, ¿sí? Cómo es, de qué está hecha, cómo funcionamos y demostrado en laboratorio, porque todo el mundo está con el método científico, pero que a mí me da mucha risa el método científico, porque el método científico busca controlar, medir, observar, cuantificar, sacarle la fórmula. Pero ahorita ya los científicos de ahora pueden observar, pero no pueden controlar totalmente. Y eso sí, se fascina de lo que están viendo. Cuando ingresamos al campo cuántico, que es prácticamente el mundo del diseño, de la creación, del origen, ahí se ven fenómenos que ellos dicen, wow, lo veo, pero no sé cómo procesarlo ni explicarlo, pero lo veo, ¿sí? No lo puedo controlar totalmente. O sea, ya le metimos una cachetada al mundo científico, al método científico, oh, ya no sirve. Ya están Ojo, no, experimentando. ojo con eso, pues, porque Sí, y sí, hay una hay parte que cosas, ellos están en este... o sea, van a haber cosas en las que no estamos completamente de acuerdo, ¿no es cierto? En la Bien, mayoría bien. estamos. Espérate un momentico, Mira, yo tengo el bueno, postulado. ok. Entonces, están observando cosas en este momento, sí, con tecnología, sí, en el mundo subatómico, que no pueden explicarlo, pero sí lo pueden experimentar, que eso es lo más bonito, sí. Entonces, ahí el controlar, el medir, el sacar la fórmula, complicadísimo, pero sí lo pueden aprovechar, disfrutar y observar, porque estamos entrando a niveles superiores, ¿sí? A niveles superiores. Yo siempre he dicho que el mundo y el método científico para el mundo de las formas, el mundo de lo grande, perfecto, hay más posibilidad, pero en el mundo de partículas subatómicas, en este mundo tan especial, donde todos es simplemente asombro y observación, ahí sí ya uno se queda calladito. Bueno, yo fui educado dentro de los conceptos del método científico y cuando salí de la universidad, lo que te decía, lo de las plantas no nos los enseñan y una de las cosas que me llamó la atención fue por qué no enseñan eso, por qué no nos enseñan sobre las plantas. Y he ido a través del tiempo y los años que tengo de práctica, ya más de 30 años con plantas, lo que yo llegaba a pensar es que son cosas excluyentes, que son cosas que se deben integrar. ¿Cómo aplico yo el método científico a lo que a lo que son los aceites esenciales? Lo que tú mencionabas ahora no es un concepto nuevo, esto es un concepto milenario. La respuesta de por qué respondemos a los aceites esenciales tanto orgánicamente como psicológicamente es muy sencilla. Para mí, no lo he leído, estoy seguro que alguien ya lo tiene que haber dicho, debe estar en alguna parte, no lo he leído todavía, pero para mí la razón es muy sencilla, porque venimos de un ancestro común. ¿Sí me entiende? Todo arranca por allá si nos vamos por el lado de la evolución y obviamente yo creo en Dios y creo que hay una fuerza sobrenatural. Primero tengo que arrancar con eso. Pero para mí eso no es excluyente de los fenómenos de evolución. Arrancan con hongos, virus, bacterias, plantas que arrancaron hace más de 1500, 1600 millones de años, depende a quién lea usted. Y los seres humanos arrancamos al último momentico. O sea, estamos hablando de 1600 de plantas, 1600 millones contra 2 millones a lo que da origen a primates y humanoides, humanos. Y si vemos el primer hombre pensante, estamos hablando solamente de 60.000 años. O sea, 1600 millones contra 60.000 del hombre de Neandertal y Homo sapiens. Y ahí para acá arrancan de pronto los que tenían un poquito más de más conciencia de utilizar las plantas.
¿no es cierto? Entonces yo pienso que no es algo nuevo, es algo de toda la historia. Y a través de la historia yo pienso que el chamán, en los grupos anteriores, lo que el chamán tenía era la habilidad, ese conocimiento de las plantas, él metía un carácter divino y de poder, porque siempre al lado de un rey o de alguien de poder había un chamán. Entonces, después viene para saltar bien ahora lo que es la medicina moderna, ¿no es cierto? Y el método moderno, pero lo que yo pienso es que se puede integrar. Por ejemplo, es bien sabido, históricamente se sabe que la lavanda es excelente para la ansiedad. Eso no lo estoy, eso está mm, milenariamente ha sido aceptado por la sociedad. Y el método moderno, por ejemplo, lo que ha hecho ahora es comparar y ya llevar unas dosis establecidas. Un ejemplo, solamente para dar un ejemplo, 80 miligramos, o sea, 2 gotas de lavanda. Tiene que ser lavanda pura, obviamente. 2 gotas de lavanda, 80 miligramos, 2 veces al día tienen exactamente el mismo efecto que 10 miligramos de paroxetina para trastornos de ansiedad. Entonces, allí, ¿qué es lo que no se hace? Como no se le enseña a los médicos, pues no se investiga, no se trata de, no se aplica el método científico a las plantas, a los aceites esenciales, que perfectamente se puede hacer. Por eso digo que no es excluyente. Bueno, a mí me llega la paciente y se ve, por ejemplo, muchas pacientes después del parto, de posparto, vienen con trastornos de ansiedad y me dicen, ¿qué tratamiento? Y cuando yo les digo, no, métodos tradicionales, porque yo formulo en el hospital aquí en Estados Unidos, yo formulo la medicina común y corriente, los medicamentos, ¿no? Pero de vez en cuando me llega una paciente que me dice, yo le digo, mire, yo le voy a mandar la paracetina para la ansiedad, se le demoran 2 semanas empezar a hacer efecto y los efectos adversos son estos, estos y estos. Entonces ellos dicen, no tiene algo más. Entonces, para eso es que no tiene algo más. Yo no puedo, por ejemplo, orientarlos hacia un producto específico. Les digo es, utilice lavanda. Y de hecho ya hay un producto en el mercado aquí en Estados Unidos que se llama Calmit. Lo venden comercialmente. Es una botellita, 2 gotas, 2 veces al día, 80 miligramos. Entonces es un ejemplo de que realmente si ajustamos dosis, porque aquí viene la otra. Por un lado usted tiene algo que sea terapéuticamente efectivo y por el otro lado tiene el mínimo de efectos adversos. Usted con paroxetina puede que tenga buenos resultados clínicos, pero después los efectos adversos resulta más cara la cura que la enfermedad. Con aceites esenciales no pasa eso. Con aceites esenciales, usted le da el aceite esencial, aquí está el detalle, puede que de pronto no le sirva, pero los efectos adversos no están ahí y el precio es mucho más cómodo, mucho más barato y realmente en la práctica se vuelve una buena alternativa. Lo mismo que menta en enfermedades inflamatorias del colon y bueno, podríamos hablar de muchas otras cosas, lo vamos a estar hablando muchos de ellos en el Congreso ahora en marzo. Pero se trata de eso, es integrar las dos cosas y lo mismo que estamos haciendo, la mayoría de los medicamentos, la mayoría de los antibióticos vienen el origen de plantas, ¿no es cierto? Y luego le cambian la molécula y crean otra, pero en sí, el poder curativo de la naturaleza, tanto en la parte orgánica como en la parte psicológica, está ahí. Lo que tenemos que hacer es documentarlo más. Y yo pienso que para romper esa brecha, lo que tenemos que hacer es médicos. Cuando no quiero sonar arrogante ni nada, pero lo que ustedes ven atrás son libros de aceites esenciales. Entonces, cuando a mí me hablan, cuando me preguntan, bueno, ¿y cuáles son los efectos adversos de tal aceite esencial? Entonces yo les digo, mire, este es el mejor libro del mundo, escrito por Robert Tisserand. Él no es médico, él es aromaterapista, pero esto es lo mejor en lo que tiene que ver con aceites, seguridad de aceites esenciales. Eso es un libro de 5.000 páginas. Esto es un librito pequeño a través de la historia. Él ha trabajado toda la vida en esto y es el mejor libro como guía para la parte de efectos adversos. Y así hay otro libro que también es excelente, que muestra investigación hecha de cómo se utilizan las plantas, a qué dosis y para qué determinadas patologías, tanto orgánicas como psicológicas. O sea que la información está, la información existe, la hablan pocos y la tenemos que llevar y ahí está la cosa. Esto es algo que tenemos que llevar a las universidades, que las personas, que yo soy docente del Florida Atlantic University y en este momento estamos haciendo una revisión del pénsul porque ahora ya los estudiantes les preguntan no solamente sino por otras plantas. Y yo pienso que no lo vamos a tratar aquí porque no es el tema, pero cannabis fue algo que trajo la fuerza de, bueno, ¿por qué respondemos al cannabis? ¿Por qué tenemos receptores en el cerebro para moléculas que están en una planta? Y la razón es sencilla, es porque fuimos expuestos durante toda la evolución. Tenemos receptores, pero más importante, no solamente tenemos receptores, sino que producimos moléculas que son similares a esas. El cannabis es uno de los que ha dado más ejemplo porque ya sabemos ahora que tenemos el sistema endocannabinoide. O sea, que teníamos receptores, todo arranca de por qué el cannabis tiene efectos en nosotros, tanto físicos, psíquicos como orgánicos. Porque tenemos receptores a esas moléculas. ¿Y por qué tenemos receptores a esas moléculas?
y descubren que ahora que el organismo tiene moléculas que son similares a esa, o sea que hablamos ahora del sistema endocannabinoide como un sistema más de los sistemas que tiene el cuerpo. Yo le aseguro que lo mismo debe ser para el linalol, para el mentol, para todas esas otras moléculas que están en las plantas. Yo le aseguro que el efecto, la razón por la que hacen efectos en nosotros es porque tenemos receptores para esas moléculas y seguramente que el organismo produce moléculas similares a esas. Eso no se ha demostrado, ¿no es cierto? Solamente en Bueno, cannabis. Entonces, esa es la bueno, razón por la que respondemos a las plantas. bueno, Gilberto, ya nos toca cerrar, nos queda un minuto, 2 minutos. Te agradezco de corazón todos tus aportes. Gilberto estará en el Congreso el día 22 y 23 en el Centro Comercial Sao Paulo, en Medellín, en el barrio El Poblado. Yo lo invité con mucho aprecio, con mucho cariño. Te agradezco. Esto es una pequeña introducción de la importancia de los aceites esenciales, de la psicología transpersonal, de conocer cómo realmente hay una sabiduría allí muy interesante que tenemos que volver a activar y que tenemos que compaginar con la medicina. Esto es una realidad. Yo te agradezco de corazón. Ya nos queda un minutico. Me despido con todo el aprecio. Nos vamos a ver y gracias, mil gracias por tu aporte y nos estaremos viendo en Medellín, ¿vale? Gracias, Atza, gracias por la invitación y seguramente muy ansioso de estar allí en Medellín y seguir compartiendo nuestras ideas. Bueno, un abrazo. Chao, Gilberto. Ok, que estén bien.